¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. No podíamos faltar a nuestra cita, aunque en la capital del Principado sea fiesta, pero no emitimos solamente para Oviedo, ni mucho menos, sino para toda Asturias, así que queríamos estar con ustedes también en este martes, una semana más, con Al Día en Economía. Bueno, en este día de martes de campo para los ovetenses, nosotros queremos hablar de lo que algunos dicen es absolutamente necesario, otros aseguran que no habría tal necesidad. Nos referimos a la reforma de la administración pública. Según datos de los sindicatos, en torno a 4.000 o 5.000 personas, empleados públicos, han perdido su puesto de empleo solo en Asturias como consecuencia de los recortes. Otros aseguran que esos recortes deberían ser mayores. Los funcionarios, sin embargo, creen que les han tomado como cabeza de turco de esta situación de crisis económica. Se les ha recortado el sueldo, se ha despedido a funcionarios interinos, a personal laboral, a personal contratado, en fin. Vamos a hablar de este asunto y nos interesa debatir sobre este tema porque no queremos que lo diga todo nuestro habitual invitado, que es Joaquín Mastache, así que por eso también hoy hemos ampliado ese abanico. Vamos a dar la bienvenida inmediatamente a Joaquín Mastache, como saben, nuestro economista habitual en este Al Día en Economía. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Bueno, decir, por cierto, que temas como este nos los sugieren a menudo nuestros espectadores y por eso los tratamos. Ya saben ustedes que pueden hacerlo, que pueden sugerirnos lo que quieran que tratemos en este Al Día en Economía, que les aclaremos, que les hablemos de la forma más coloquial y más llana posible, como siempre hace Joaquín, y más clara posible, de cualquier asunto que tenga que ver con economía. Lo pueden hacer a través de ese correo electrónico, de esa dirección de correo electrónico que están viendo ahora mismo en la parte inferior de sus pantallas. Joaquín, aquí se ha hablado, lo has hablado tú en más de una ocasión, incluso ha habido algún otro invitado también hablando sobre este asunto, de esa reforma de la administración o de las administraciones públicas. ¿Pero es necesaria? Con los recortes que ha habido, con el recorte salarial que han vivido los funcionarios, la congelación en algún caso y en otros incluso el recortarles el sueldo, ¿es necesario todavía una yo creo que reforma? El recorte es un eufemismo. Yo creo que fue un ajuste de los salarios, porque no olvidemos el famoso estudio que conocerá el compañero que interviene con nosotros hoy de mesa, donde se dice que en el 24 de octubre del 2012 los empleados públicos tenían un salario medio superior en 31 puntos de la media nacional. Por lo tanto, no es un recorte, es adecuación de unos salarios a lo que tenemos que llegar, que es la unidad laboral. Es decir, no puede haber un empleado público que gane más que un empleado privado con la misma categoría profesional, con la misma antigüedad, trienios, quinquenios o lo que sea. Eso por una. Por lo tanto, no son ajustes. Lo que son es, de alguna manera, racionalizar los salarios de acuerdo a los salarios que debieran de tener y que no tienen. Eso por un lado. Con la reforma de la administración pública, yo creo que ocurre lo mismo que con la reforma financiera, que se tardó 5 años en hacer y esta pues llevamos ya 14 años incrementando, o del orden de 15 años, incrementando permanentemente el número de empleados públicos. También tenemos dos clases de empleados públicos, como había dos clases de entidades financieras. Estaban las cajas, estaban los bancos, sabíamos que el mayor problema estaba en las cajas, era conocido por todos, y el mayor problema precisamente en el empleo público no está en los funcionarios estrictamente dichos, sino que están todos los adheridos a los funcionarios que han sido cargos, que han sido de confianza, que son de alguna manera asesores, que son personas que han entrado por la puerta de atrás y que algunos han consolidado la condición de funcionario también, que también es un problema. Por lo tanto, es normal que tengamos que acometer esta función porque no olvidemos una cuestión. La empresa privada se ajustó en 3 millones de trabajadores, es decir, los empleados privados han perdido en esta crisis ya 3 millones de trabajadores, quedan 10 millones y medio cuando eran 13 y medio y sin embargo los empleados públicos siguen siendo prácticamente los mismos que cuando comenzó la crisis, menos en el último mandato del señor Zapatero, que incrementó la función pública, creo que fue unos 500.000 trabajadores. Por lo tanto, es un tema que tenemos que acometer, pero con toda tranquilidad y con toda serenidad. Bueno, recortes o ajustes, dirán muchos. Decía Joaquín ahora mismo que son ajustes, no recortes de salario a los empleados públicos, sino, ya digo, solamente ajustes para adecuarlos a lo que cobra en su misma categoría un trabajador en una empresa privada. Manuel Cortizo es integrante de la Asamblea de Empleados Públicos de Asturias. No sé si está de acuerdo con eso de recortes o ajustes, el matiz, no sé si tiene tanta importancia para ustedes. Hombre, sí, tiene mucha importancia, no hay tal ajuste, fue un recorte bruto y brutal, además con todas las de la ley. Aparte de ser el primero, como cabeza de turco, como señalabas bien antes, fue muy sensible, sobre todo a nivel de los empleados de los de batalla, de los de trabajo diario y no altos cargos, jefes de negociado de servicios, sección hacia arriba, donde se nota menos un
un ajuste o una rebaja del salario. A los que somos mileuristas, poco más, poco menos, el ajuste fue brutal. El desaparecer la paga extra para nosotros fue un golpe serio, para mí personalmente y para un montón de compañeros, no solamente para nosotros, sino para todo el entorno de la sociedad, porque los propios comerciantes perfilaron en su día la idea de que habían bajado las ventas en ese periodo de Navidad, que fue justo cuando se nos quitó la paga, y es cierto porque muchos de nosotros pues no pudimos o nos vimos sin las deseamos para comprar los Reyes a los hijos, y no hay tal ajuste porque yo como administrativo que fui antes de entrar en la administración pública ganaba bastante más de lo que gano ahora con esa misma categoría en la función pública. No es un ajuste, es un recorte brutal. Joaquín. Bueno, yo sigo insistiendo en lo mismo. Entre ellos mismos lo consideran un recorte porque les han bajado el sueldo y han pedido poder adquisitivo. Pero hay una cosa que es evidente, que comparándolo con el resto de los empleados de este país, están todavía muy por encima, cobrando muy por encima, aunque como bien dice el compañero de mesa, hay muchos mileuristas, pero yo por cada un mileurista que él ponga aquí encima de la mesa dentro de la administración pública, yo le saco 5 de la empresa privada que están cobrando 700 euros, un 30% menos. Por lo tanto, esto es un problema grave, es un problema tremendo que de alguna manera tenemos que ajustar más que recortar, hay que ajustar los salarios. Y incluso dentro de la propia administración existen estos desajustes tremendos. Yo conozco profesores de enseñanza media que están cobrando en Navarra 600 euros más que en Asturias. Sucede, por ejemplo, que los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza cobra pues del orden del un 40% más que la Guardia Civil. Tenemos estos desajustes en toda la nación a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Hay policías locales que ganan más que guardias civiles. Y yo siempre hablo de la Guardia Civil porque es un cuerpo que le tengo mucho afecto, aunque no tengo ninguna relación ni profesional ni familiar con él, pero es un cuerpo que está siempre a disposición, que es el primero que tenía la jornada de 37 horas y media cuando los empleados públicos se les subió de 35, que era otro privilegio. El problema es que en el empleo público existen muchos privilegios que a través del tiempo se transformaron en derechos. Y de alguna manera esto es lo que hay que ajustar. Yo no hablo de recortar, sino que es que hay que ajustar. ¿Qué sentido tienen que haya unos moscosos, aunque ya les hayan quitado 2, pero les siguen quedando 4 o 6, que me corrija el compañero de mesa? 3, bien, pero los demás no tienen 3, pues 3 ya es algo, contra nada. Pero ahora resulta que graciosamente el Principado de Asturias les dice que tienen 4 días al año, no sé por qué concepto, que yo lo comentaba con una persona y ella misma que se quedó asombrada, que van a tener 4 días al año, no sé para qué cosas. Luego resulta que los canosos famosos, una persona de más de 60 años, que resulta que puede estar bien. Eso ya, bueno, perdona que te interrumpa, eso ya no existe. Los quitaron recientemente. Claro, van ajustándose, afortunadamente se van ajustando. Se incrementó 2 horas y media la jornada laboral, por eso han sobrado interinos, porque de alguna manera, claro, si tú incrementas o aproximas o acercas la jornada laboral al resto de los trabajadores, que es 40 horas, es lógico que haya personal que sobre en virtud de que hay más horas que dedicar al trabajo. Por lo tanto, esos ajustes son imprescindibles. Yo comprendo que aquel que tenía unos salarios de alguna manera establecidos, pueden ser, por ejemplo, 20.000 euros al año y que vayan a llegar a ser, calculo yo, unos 15 o 16.000, perder 4.000 euros en un año, hablando de salarios de 20, se nota, es una cantidad muy importante. Pero no olvidemos que muchos se han quedado con salario cero. Yo recuerdo, hablando con una persona muy próxima a mí, que es funcionaria en Asturias, vamos, una hermana mía en concreto, es que hemos perdido una paga. Sí, pero es que algunos te quedan todavía 13, algunos perdieron las 12. O sea, por lo tanto, esto es así, ¿no? Hombre, a mí me gustaría puntualizar una cosa. Todo lo que dices puede ser no sé si puedo tutear o no. Sí, como no, tuteamos. Sí. Me parece, bueno, lógico que se pueda decir y se deba decir. No obstante, yo creo que los ajustes, ¿por qué no pueden ser al alta? Porque si el que está ganando 700 euros ahora mismo sería ideal. Debería ganar 1.000 euros, porque con 700 euros hoy malamente va a vivir una persona de la calle, muy malamente, sobre todo si tiene un par de hijos o un hijo solo. Con 700 euros al mes es una miseria. O sea, vamos a ver, no se puede cargar sobre los funcionarios o sobre los empleados públicos, mejor dicho, la culpa de la crisis, porque la culpa no es de los funcionarios ni de los empleados públicos, la culpa es de quien gestionó la crisis mal. Ahí es a donde tenemos que ir a parar. Si se gestiona mal la crisis, es muy fácil echar la culpa al que está trabajando. El que está trabajando hace lo que le mandan, ni más ni menos. Y no, o sea, desde mi punto de vista, no me parece que vaya a sobrar ningún funcionario más de los que sobran, porque entonces se desmantela totalmente la
la administración. ¿Cuál es el tema? ¿Que el resto de la gente cobra menos? Hay que ajustarles el salario a los demás. ¿Trabajan más? ¿Cobran menos? No, trabajan lo mismo, es posible que incluso algunos menos, y cobran algunos más que los funcionarios. Hay especialistas en otros campos que cobran mucho más que un funcionario de mi categoría, por ejemplo. Yo soy auxiliar administrativo sin ir más lejos. Más que yo, hay infinidad de gente cobrándola en la calle. Yo trabajé en sus tiempos en la banca y ya cobraba más que lo que estoy cobrando ahora. O sea, no me parece a mí que el tema de la crisis se debe hacer recargar, se debe hacer cargar en las espaldas del funcionario, porque no tiene el funcionario que pagar, del empleado público, mejor dicho, porque hay funcionarios y hay laborales que están sufriendo las mismas consecuencias y no tienen en absoluto la culpa de lo que está pasando. Hay algo que está perfectamente claro. Hay una cosa que sería deseable, que aquel que gana menos pasase a ganar más y el que está ganando sería... Igualar por arriba y no por abajo. Pero eso es imposible. Igualar por arriba en momentos de crisis es absolutamente imposible. Si nos remontamos a esas épocas que él se refería, yo ya tengo unos cuantos años. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en un grupo importante empresarial de Avilés, que tenía mucho trabajo en Ensidesa y en otras empresas públicas, y todos ganábamos más que los empleados públicos. Todos, sin excepción. Desde el auxiliar administrativo al gerente. ¿Qué sucede? Era lógico, porque ellos tenían una serie de privilegios que nosotros no teníamos. Tenían economatos, tenían el salario fijo, tenían una serie de incentivos que nosotros no teníamos. Eso era normal. Pero resulta que ahora hemos entrado en una situación extraordinaria en la que los empleados privados, diga lo que diga el compañero, aunque ya está aceptando que lo deseable sería que hubiese una igualdad, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, o a lo mejor de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esa igualdad hay que llegar a una igualdad laboral y esa igualdad es la que soporte el sistema, la que soporte el mercado. Pero no olvidemos una cosa, en aquella época yo recuerdo que en España había, en el año 82, cuando pierde las elecciones la UCD, había 700.000 empleados públicos. De los 700.000, la gran mayoría eran funcionarios de carrera. No existía lo que existe ahora. O sea, esta broma que se ha generado en los últimos 30 años. Y él conocerá que hay muchísimos empleados alrededor de los funcionarios que no son funcionarios, que han entrado de aquella manera que no se debiera haber metido ni a una sola persona. Porque la función pública ya estaba pensada cuando el cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá de Henares para formar a las personas y que fuesen personas muy formadas y que viniese quien viniese en el gobierno, tirase de ellos y fuesen sus auténticos asesores. Pero se ha engordado la nómina, se ha multiplicado por 5. Simplemente por 5. Pero Joaquín, con reducir los moscosos, que tú decías antes, sí, solucionamos el déficit, salimos de la crisis con eso. Hombre, por supuesto, hay que ir liberando. O sea, es un tema estrictamente económico. Despidiendo gente salimos de la crisis. Sin duda alguna. Hay que de alguna manera acordar, no, para nada, hay que acordarse de aquellas famosas teorías de Schumpeter de la destrucción creativa. Es decir, lo que no podemos es aplicar recursos innecesarios. Y voy a explicarme. Yo no digo que los empleados públicos, muchos de ellos, no estén haciendo nada. Eso es falso. Si dijese eso, estaría mintiendo directamente. Lo que estoy diciendo es que se ha generado un sistema administrativo descentralizado, con 17 autonomías, dos ciudades autónomas, más el Estado central, 20 organismos, que han generado una cantidad de burocracia, de trabajo, que era innecesario. Lo que tenemos es que ir deshaciendo esa madeja, de alguna manera. Por lo tanto, lo que no podemos es aplicar recursos a actividades que no son necesarias. Venga, Manuel, vamos a ello. Es que me da la sensación de que estamos hablando de un funcionario invisible, es decir, un funcionario que está detrás de una mesa haciendo un trabajo oscuro y poco valorado, por las expresiones que estoy escuchando. Pero yo no oigo hablar que del funcionario médico, del funcionario maestro, del funcionario enfermero, del funcionario policía, del funcionario bombero, de todos estos funcionarios que se están unos jugando la vida, otros trabajando a destajo para mantener un estado del bienestar que se nos está desmoronando y que son exactamente totalmente imprescindibles estos funcionarios. Hay otros funcionarios que son los burócratas, que son a los que parece que se está refiriendo él, burócratas en el sentido de que estamos en las oficinas. Me refiero a todos, luego le pondré algún ejemplo. O te pondré, perdón. Si nos estamos refiriendo a todos, yo no creo ni que aquí en España me parece que son 2.700.000 funcionarios,
contando toda la globalidad de maestros, médicos, enfermeros, bomberos, todos los funcionarios del país, que son aparentemente un sinnúmero, pero que son estrictamente necesarios para que el país funcione medianamente bien. Hasta ahora funcionaba medianamente bien. Son necesarios en calidad, pero probablemente en cantidad, y te intentaré demostrar que no, que sobran también ahí. Yo creo que no. Yo en mi trabajo, yo estoy viendo que cada día disminuye el número de funcionarios. Ahora mismo, solapadamente, en silencio, está disminuyendo el número de trabajadores, de funcionarios y de laborales. 300.000 en cuestión de 6 meses, bueno, al pues, subir el horario. Pues no, aparte de la subida del horario, por el camino se fue prescindiendo del personal al que le vencía el contrato y se están dejando los servicios con una escasez absoluta de personal funcionario o personal laboral. O sea, se está sacrificando el trabajo, el bienestar del ciudadano, a cuenta del despido del funcionario. Comparto, pero bueno. Ejemplos. Puede haber muchísimos. Yo trabajo aquí en la economía, en el Principado de Asturias, y en mi trabajo somos 3 para llevar unos 1.700 expedientes. No hay más que 3 personas, 2 letrados y un servidor. En otros trabajos, yo trabajo en bienestar social, para que se sepa también, hay mucha necesidad de trabajo, de gente trabajadora, y están trabajando los servicios, pero con una carga de trabajo exagerada, y es en la parte más sensible de la administración donde más se resiente la falta de funcionarios. Vamos a ver. De funcionarios o laborales. Vamos a... Sí. No sé cuál término emplear, porque... Siempre se argumenta que aquellos que queremos adelgazar la administración, que decimos, se tira de los médicos, se tira de la policía, se tira de los bomberos, se tira de los maestros, como si nosotros quisiésemos que no hubiese maestros, que no hubiese policías, que no hubiese bomberos y que no hubiese médicos. No. Nosotros lo que decimos es que el incremento de la jornada laboral va a necesariamente permitir amortizar puestos de trabajo. Antes, al inicio de la conversación, hablamos que se habían amortizado puestos. Pues claro que hay que amortizar. Es decir, la pirámide de edad nos va a permitir en los próximos 10 años amortizar aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo. Sin traumas. Lo que ocurre es que hay que rehacer la administración para que no sea necesario ese 1 millón de puestos de trabajo. No sé si me estoy explicando. Es decir, se han creado servicios, se han multiplicado, se han duplicado, se han triplicado, se han cuatriplicado servicios. La descentralización ha ido en contra de la economía de escala. Antes había unos organismos que podían y llegaban a más sitios. Ahora, al tener que tener una estructura administrativa aquí, otra aquí, resulta que hemos incrementado el número de trabajos. No digo que no estén haciendo nada. Digo que lo que había es que organizar la administración de manera que esos trabajos no fuesen necesarios. Ese es el principio, lo primero que quería dejar claro. Al incrementar la jornada laboral, van a sobrar personas. Si nos ponemos en la enseñanza, es sangrante. O sea, estamos hablando de que en la enseñanza, en la educación, se armó un follón tremendo en España porque se da la circunstancia de que se desincrementaban 2 horas de clase lectiva. Bueno, que una persona dé 18 horas de clase a la semana de una jornada ahora de 37 y media, pues yo creo que no tenía que dar 18, tendría que dar 25. Y no sobraría personas interinas, es cierto. Necesitaríamos una menor masa de personas. Miren, en la universidad, por ejemplo, hay una cosa que es tremenda. Un profesor universitario en España hay 100.000, ni más ni menos, hay 100.000 profesores universitarios. Se da la circunstancia que la obligación que tienen contractual de dar horas con la tiza en la mano o con el puntero o simplemente con el pico son aproximadamente del orden de entre 150 y 300 horas al año. Hasta 1.600 que hacen. Investigación y desarrollo. Bueno. ¿Dónde está el producto de esa investigación y desarrollo? A ver, Manuel. Estamos hablando de millones de horas desperdiciadas. Vamos a ver, yo, bueno, ese es un campo que no conozco explícitamente, pero... Es de la administración, usted mírelo, sí, si crees que estoy equivocado, sí, me rectifica. Muy concretamente de la enseñanza y además universitaria, ¿no? Sí, es de la enseñanza universitaria. Y la no universitaria estamos hablando de 18 horas a la semana. Es un campo que desconozco bastante. Pero no obstante, puedo decir que algunos compañeros de trabajo que trabajan en la universidad no lo ven así tampoco. Hay gente que está trabajando, vamos a ver, si puedo decir 10 horas diarias, gente de la universidad, digo pocas. ¿Se refiere a administrativos, profesores? Administrativos. Y profesores que están dedicados no a la labor docente, sino a la labor de preparación de las asignaturas. Profesores que trabajan 10 horas diarias o administrativos. No, administrativos. Administrativos
y a profesores que están ejerciendo labores administrativas como preparación de los temarios, preparación de... Bueno, que dentro de la universidad no es solo lo que se ve, el catedrático que trabaja 18 horas, que luego trabaja otras 18 en casa para prepararlas Bueno, al mes, pues trabajará otras 36 o otras 54 en preparar las cosas si quiere mantener el puesto, porque dudo yo que un catedrático de lengua española o de historia pueda mantenerse. El puesto ya lo tiene conseguido, no tiene que mantenerlo, ya lo tiene. Ese es el problema. Estarán trabajando. No tiene necesidad porque estarán trabajando en la investigación. De todas formas, yo ahí Bueno, pido que me excuséis porque es un tema que no conozco muy bien. Pero los funcionarios, soldados rasos, o sea, los que trabajamos en la administración, en las distintas categorías dentro de la administración, yo por lo que conozco, llevo poco tiempo en la administración, trabajé en muchos más sitios, no sobra ni uno solo. Yo conozco negociados que necesitan gente urgentemente. Están trabajando horas, pero horas de entrar a las 7:30 de la mañana y no levantar la cabeza hasta las 3:30 de la tarde que salen fuera. Que no comprendo. Si en la administración se trabaja tantísimo, se cobra menos, y resulta que nosotros, no entiendo porque ese deseo, esa intención de las personas entrar en la administración pública, ¿no? Tiene una ventaja. Tiene la única ventaja que tiene ahora mismo la administración pública es que el puesto de trabajo, si eres funcionario o el personal laboral ahora está bastante en entredicho, también por desgracia, si eres funcionario tienes un puesto que la seguridad. Es la seguridad del trabajo. Y eso es una retribución, es un plus. Lo que yo justifico para que se gane menos. No, es un plus. No, pero es un plus no a justificar porque se ganen, que haya que justificar para que ganen menos, sino es un plus por la seguridad que da el carácter de funcionario. Un funcionario, en teoría, tiene unos deberes que no tiene una persona de la calle, un trabajador de una empresa cualquiera. Un trabajador de un banco tiene el deber del sigilo bancario, poco más. Aquí tenemos el deber del sigilo absoluto de todo lo que estamos haciendo dentro de la administración. Cada uno en su departamento. Cada uno en su departamento. El sigilo de lo que uno conoce, claro. De lo que uno conoce, evidentemente. Claro. Y de lo que no conoce, tampoco se debe hablar precisamente por el desconocimiento. No se habla. Bueno, hay gente que habla. Hay gente que habla, que se extiende y tiene otros privilegios. Tú comprenderás, por ejemplo, todas estas personas que tienen derecho al MUFACE, que tienen derecho al IFAS, resulta que tienen derecho a la sanidad privada y la utilizan. Es decir, yo reconozco una cosa que me preocupa muchísimo. Hay un grupo de unos 1.200.000 funcionarios en España que tienen la posibilidad de optar por la sanidad pública o la sanidad privada. Y resulta que optan en el 80% por la privada. No lo entiendo. Cuando la pública es una gran sanidad y, sin embargo, van a la privada. Y otros colectivos, como por ejemplo el trabajador autónomo, no puede optar por la sanidad pública o privada. Tiene que ir a la pública y, si quiere la privada, pagarla. Por lo tanto, privilegios hay más que el que tú dices de la seguridad, hay más que el que hablábamos antes, todavía sigue habiendo algún moscoso, siguen cobrándose más dinero, digas lo que digas, porque esto está demostrado. Yo te invito a que mires en el INE, 24 de octubre de 2012, antes de ayer, cuando salió este estudio, que lo taparon a los 3 días, o sea, ya está ahí. Y referido al año 2010. Cuando Zapatero ya se había visto obligado a bajar un 5% la retribución de los funcionarios. No salió el del 2011 y no salió el del 2012. Que no haya salido el del 2012, bueno, estamos todavía empezando, pero el del 2011 ya tiene que haber salido y creo que es superior todavía. Por lo tanto, yo estoy convencido de que los funcionarios y los empleos públicos en general han convertido privilegios en derechos. Yo considero que es un cuerpo muy privilegiado con respecto al resto de la sociedad. Manuel. Bueno, es que yo la verdad, yo me gustaría que me aclararas cuáles son los privilegios y cuáles son los derechos, porque no, te lo he dicho, veo. Un 30% más de salario, eso es un gran privilegio. Seguridad, sigue siendo un 30% más de salario. De media. ¿Cómo y dónde? Los empleados públicos, la media de los empleados públicos cobran un 30% más que el resto de los trabajadores, o sea, que la media global. Por lo tanto, tú me comentaste que eres auxiliar administrativo, tú tendrás un salario el que tengas. Yo estoy convencido que auxiliares administrativos en la empresa privada, y además antes quedó muy claro que lo deseable es que se les subiesen, están ganando bastante menos. Por lo tanto, ese es un privilegio. Bueno, yo puedo decir, eso sin duda. Vamos a ver, yo antes de cura fui fraile y recuerdo que en la empresa privada yo ganaba más que ahora mismo. Yo trabajé en un banco
y ganaba más que ahora mismo si lo dices, función, te lo creo, en la función pública. Con la misma calificación laboral, con la misma categoría. Con la misma categoría. Bueno, aquí soy auxiliar administrativo, él ya era administrativo. Tenías más responsabilidades seguro allí que aquí. No había una equiparación. No había equiparación, era exactamente lo mismo. No tenía ninguna responsabilidad más. El cuadrar al día porque andaba con dinero. Si estabas en la caja había que cuadrar el dinero. Pero responsabilidades no había más. Tengo más responsabilidades personalmente, ahora mismo, gestionando el trabajo que estoy gestionando, que tenía antes trabajando en la empresa privada. Y sin embargo, estoy cobrando menos que hace años, no que uno ahora. Porque ahora te pueden coger... Claro, que en la empresa. Muchos años, es que claro. No hace muchos años. Vamos a poner 10 años para redondear los números. Pero ahora mismo yo estoy viendo que hay gente que entra a trabajar en la administración con 1.000 euros y no va a ningún sitio es un salario normal y corriente que en la calle en una empresa normal y corrientina del todo se gana esa cantidad. Y si no, estamos muy alejados de la realidad. Yo os invito Nos quedan 2 minutos, así que yo os pido, Joaquín, que vayáis haciendo las conclusiones que consideréis apropiadas, si te parece, por deferencia al invitado. Por supuesto, que empiece él. Empieza él. Sí, por supuesto. Lo último que quieras decir sobre esa reforma de la administración pública, sobre esos recortes, en fin, sobre la situación en la que estáis los funcionarios también. Hombre, yo a tenor de la reforma, más que reforma, yo casi lo llamaría disparate, si se pretende hacer lo que se pretende hacer, que es disminuir la estructura de la administración en un gran número de personal. Quien va a pagar las consecuencias va a ser el españolito de a pie, incluidos nosotros, que somos españolitos de a pie, sin más ni menos. Porque va a dejar de estar atendido correctamente, va a perder derechos, va a perder dinero porque no lo va a ver, lo están recortando todos los días, y se va a ver en una situación que no va a haber quien lo domine ni quien le atienda siquiera, porque si usted, pues bueno, tú propones que dentro de 10 años haya 1 millón menos de funcionarios, yo sé que hay gente de empleados públicos, funcionarios, sí, contratados, liberados, laborales, asesores, personas metidas a dedo, que esos son los primeros que tienen que ir saliendo. Bueno, yo cuando hablo de funcionarios de laborales, no estoy hablando de los cargos de los liberados de partidos. La ventaja que tengo yo entonces. Porque yo hablo de la función pública en general, de los empleados públicos, empresas públicas, no solamente funcionarios de carrera y asimilados. No. Hablo de todos. Manuel, para concluir esa idea que nos decías que sobre todo lo va a padecer los ciudadanos, ¿crees tú? Fundamentalmente quien va a padecer las consecuencias de que el número de funcionarios disminuya o que la calidad del funcionario disminuya, la va a pagar directamente el ciudadano de la calle, porque se va a ver absolutamente desatendido. Independientemente de que a algunos les parezca mucho el número de funcionarios, a mí me parece que no son muchos los funcionarios en absoluto, y hay ejemplos en Europa que, por si no, nos llevaría mucho más tiempo entrar en ello, que con más funcionarios, muchos más funcionarios, los países funcionan muchísimo mejor. 30 segundos de tiempo, tiempo, Joaquín. Yo estoy totalmente convencido que la reforma de la función pública es imprescindible, es necesaria, hay que liberar unos 15.000 millones de recursos que están siendo mal aplicados, y entonces claro que se va a beneficiar el ciudadano, porque va a tener que poner menos dinero encima de la mesa para sostener un Estado que es insostenible en cuanto a la situación que tenemos. No puede estar manteniendo 10 millones y medio de trabajadores privados a 3 millones de empleados públicos. No es posible, no es sostenible, ni en los mejores momentos, en el 2007, cuando teníamos aproximadamente unos 15 millones de empleados públicos, de empleados privados, para sostener el Sí, bueno, simplemente finalizar. Vamos a ver, 2 millones y medio de empleados públicos o 3 millones de empleados públicos no es una cantidad exagerada de empleados públicos. Lo que sí es una cantidad exagerada de trabajadores parados es lo que está haciendo realmente daño a este país. O sea, no son los 13 millones de trabajadores que hay ahora mismo, sino los 6 millones o 7 que va a haber de parados los que van a causar problemas, no los trabajadores públicos que están gestionando toda la marcha del país. Vuelvo a insistir, están cautivando una serie de recursos que hay que liberar, y eso es lo que realmente lucharía contra el paro y generaría empleos productivos privados.
El debate sin duda es muy interesante, así que con permiso de ambos, si les parece, les emplazamos para en otra ocasión ampliar este asunto, ¿eh? Sí. Porque esto, como bien dice Joaquín, es solo un inicio. Hemos visto la punta del iceberg nada más. Nos tenemos que despedir, el tiempo apremia. Manuel Cortizo es, como decíamos, integrante de esa Asamblea de Empleados Públicos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Y a Joaquín Bastache, que es nuestro habitual colaborador, también muchas gracias. Gracias por invitarme y por seguir soportándome. Hablaremos de este y de otros asuntos en próximos programas. Ya saben que ustedes pueden formar parte del guión de este programa, porque ustedes deciden también los temas mediante sus sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico que están viendo. Por lo demás, despedirnos de todos ustedes y recordarles que volvemos ya el próximo martes. Buenas noches.